¿Por qué es importante que nosotros tengamos certeza de los hechos, muy por encima de todo lo demás? No negamos que el principal factor o motivo por el cual nosotros estudiamos o nos presentamos a estudiar es porque al menos queremos dentro de el Ministerio Público o dentro de los tribunales, pues al menos pedir las cosas conforme a derecho, ¿cierto, no? Porque siempre vamos a recibir una negativa total y absolutamente injustificable, pero desde luego entendible, porque no tenemos con qué exigir cumplimiento, ¿cierto, no? Imagínense que por ahí llega mi querido Rafa Vadillo y llega a mi local. Es que quiero esto, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Imagínense que a lo mejor pues yo tengo una carnicería y quiero de esta carne, y quiero de esta carne, y también quiero un kilo de esto, y quiero el otro. ¿Yo estoy obligado a dárselo o no? Como dueño de la carnicería, ¿cierto o no? Pero él, ¿cómo? ¿A través de qué puede exigirme? Teniendo dinero, ¿no? Si no tiene dinero, ¿qué le voy a decir? Está loco. Oiga, es que este tiene mucho pellejo. Pues sí, porque ni estás pagando, no traes ni dinero. ¿Te pueden poner exigentes cuando no tienen dinero? No. ¿Podemos ponernos exigentes con las autoridades sin fundamento? Desde luego que no. Y es aquí en donde hay que separar. Una cuestión es lo realmente fundar o motivar lo que es la argumentación jurídica, que son artículos, criterios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, incluso, y desafortunadamente no se profundizan las teorías penales de forma correcta, que es alarmante, alarmante, total y absolutamente alarmante, puesto que efectivamente hay teorías penales procesales y cuestiones probatorias, que si ustedes vieran la inmensidad de criterios de la Corte que existen, no daría tiempo de que una sola persona se ponga a leer todo, ¿sí? Pero al menos, sin profundizarlo. Imagínense en sus computadoras una carpeta que diga teorías penales, una carpeta que diga cuestiones procesales y una carpeta que diga cuestiones probatorias. ¿Saben cuánta inmensidad de criterios van a meter ahí? Tan solo, por cualquiera de los temas que ustedes gusten y manden. Hay delitos que en realidad son, y, y cosas que en realidad son demasiado sencillas, hay otras, desafortunadamente mucho más complejas, ¿sí? Pero, repito, tener fundamentos es lo imperante que deseamos, ¿cierto o no? Para defendernos, para pedir, para hablar, para exigir lo que ustedes quieran. Pero algo que se pierde de vista totalmente es la importancia del caso, la relevancia del tiempo que me ocupa para profundizarlo, total y absolutamente, ¿sí? Total y absolutamente. Si una persona viene de Estados Unidos a México y trae más de 50,000 pesos y no los declara, ¿cometerá un delito o no? Ramiro López. Sí, maestro, porque tiene la obligación de manifestar la cantidad que está ingresando
Y por ahí, cuando se aborda el avión, le dicen que si trae más de $10,000, me parece, está obligado a manifestar. Y si no viaja en avión, Igual, en las bandas, al cruzar las bandas, le preguntan cuando tú entras de Estados Unidos hacia México. a México y entras en vehículos o caminando, a todos les dicen, oiga, los revisan a todos, No, les preguntan nada más. De ahí va vos. algo que declarar, ¿cierto? ¿No? Sí. ¿Y ellos cómo saben que existe esa prohibición? Hay publicidad. Para ti, entonces, cualquier persona que entre con dinero es responsable y se tiene que ir a la cárcel. No. Se comete el delito el momento que yo digo que no traigo más de $10,000, a Entonces, sabiendas de que llevo 20,000. entonces, si pasas ese dinero y tú no lo declaras, no hay delito. Si no lo declaro, sí me voy a meter en conflictos. Pero si yo digo, sí, llevo más de $20,000 porque voy a hacer alguna operación, ya sea aquí en México o en Estados Unidos. Entonces, si ya pasaste la aduana, ya estás en territorio mexicano, hay una revisión, te dan cuenta que traes dinero que tú no declaraste, ya no hay delito porque pues, nadie me preguntó, nadie me dijo nada. Eso es lo que me estás diciendo. Eh, sí, ¿Es correcto lo que dice Ramiro López? Hay normas autoaplicativas y heteroaplicativas, ¿cierto? ¿No? ¿Cuáles son unas y cuáles son otras? las autoaplicativas es el momento que entran en vigor y las heteroaplicativas es cuando yo me ubico en ciertas hipótesis. ¿Cierto? ¿No? En este caso, ¿de qué hablamos? Una norma heteroaplicativa, no, no, es autoaplicativa. Nos damos cuenta cómo esto requiere estudio, porque incluso hay criterios de la Corte acerca de esto, de los posibles errores de prohibición, y van a buscar un criterio de la Corte que nos habla acerca de este ejemplo. Por eso repito, el que ustedes estén aquí es porque tienen que leer demasiados criterios de la Corte, que no siempre van a ser atinados al 100%. Hay algunos que son ambiguos, algunos que han emitido criterios de la Corte de una manera bárbara, de una manera total y inhumanas de muchas maneras, de muchas formas, muy pocas, honestamente, de las miles que yo he podido leer, pero ¿a qué me refiero? Esto requiere por fuerza analizar el caso a fondo, independientemente de la metodología o de los fundamentos o de los artículos, tenemos que conocer los casos a fondo. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque desafortunadamente perdemos de vista el hecho de la importancia del hecho total como se suscitó, ¿o no? Un mismo ejemplo puede variar demasiado por circunstancias, ¿o no? Y esto desde luego que necesita un análisis muy pormenorizado de cuestiones inclusive de criminología y de criminalística. ¿Qué tanto sabemos de estos temas? ¿Qué tanto podemos nosotros reflexionar de estos temas? En cuestiones psicológicas, médicas, en cuestiones conductuales, en cuestiones económicas, sociales, culturales, políticas. Si lo hacemos. Analizar un caso es porque en realidad tú tienes que tener uno, ser demasiado objetivo, total, absolutamente objetivo, ¿no? Para no perder de vista, ¿sí? Que te están poniendo un caso en las manos.
y que tú debes de analizarlo a fondo. ¿Qué nos dice el 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Por qué es tan importante poderlo desentrañar y leer a fondo? Alguien que tenga ganas de leer, voy a Sí, ponerlo en pantalla. en el 66. En términos del 66, profesora, profesor. Vamos a permitir que sea en este caso Ino. Gracias, profesor. El 129, deber de objetividad y debida diligencia. Espérame tantito, vamos a ponerlo en pantalla para ir muy rigurosamente paso a Sí, pasito, porque sí. tiene muchas aristas este artículo. Y como tal, debemos de entenderlo, razonarlo, de profundizarlo, por tanta variante que existe. Adelante, Imer, ya está en pantalla. Con gusto, profesor. Artículo 129, deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Hasta ahí. Quiero que me digan a qué se refieren los puntos que están subrayados en pantalla. Nos dice la investigación debe de ser objetiva. ¿Cuándo sería no objetiva? Términos 66, maestro, Rafa Badillo. cuando se basa en suposiciones, en hechos o en hechos no palpables. Ujú. ¿Alguien más? Sería del 66, maestro, me dejo de la voz, por favor. Abraham Domínguez en Guerrero. Así como también, pues, si se trata de, deben de recibírsele también las pruebas al imputado, ¿verdad? Así como a la víctima, de cualquier prueba que en su Todavía no momento. llegamos ahí, todavía no llegamos ahí. Ah, Fíjense, han visto muchas veces que en televisión dicen el diario objetivo, el noticiero 100% objetivo. ¿Por qué dicen eso? Porque no emiten juicios de valor. Dan una información y se acabó. No le ponen un análisis personal en el que lo veo mal, está bien, no lo acepto, no me gusta, sí me gusta, no creo que sea así. No, no puede ser así. El Ministerio Público trabaja de manera objetiva o subjetiva cuando ustedes piden algo. Si les piden 10 cosas, de esas 10 cosas, ¿cuántas les conceden? El 66, profesor. Dime. En esta hipótesis, bueno, esto que usted comenta, realmente no lo hace objetivamente, sino lo hace a su criterio, toda vez que pues usted recibe lo que él quiere recibirte o lo que él cree conveniente recibirte. Entonces está respetando la objetividad. No. Emite juicios de valor. Incluso lo hace por beneficiar el caso, por encontrar la verdad y la justicia de las cosas. No, lo que él quiere es
números, que no lo corran, recibir dinero y al menos estar bien con estas, ¿cómo se le llaman estas estadísticas? ¿Cierto, no? Incluso, ¿qué tanto incriminarán del 1 al 10? 1,66, 10, todos los asuntos. No podemos disminuir el 80, el 90, el 100%, siempre van a incriminar, ¿cierto? No. Entonces son objetivos en realidad en su forma de comportarse conforme a la investigación. No. Pero entonces lo que estamos leyendo es letra muerta. No sirve, es una burla. Nada más está ahí puesto, pero ¿por qué? Porque muchas veces he escuchado en muchas partes, cuando nos consultan, nos preguntan, pero ya sabe cómo son. No nos hacen caso, no nos pelan, siguen siendo los mismos. Pero es exactamente lo mismo como cuando les digo que Rafa Vadillo viene a mi carnicería y me pide, me exige y no trae dinero el güey. ¿Cómo me vas a exigir si no tienes un fundamento, si no tienes nada absolutamente? Pero sobre todo, tenemos que analizar el caso a fondo para que de alguna manera tengamos motivos para decir, oye, es que es por esto, es por aquello. Y algunos ya han litigado, otros no. Pero ¿qué creen que pasa cuando llega una mujer a pedir que le reciban o que le ayuden en una denuncia por incumplimiento de la obligación de dar alimentos o ese incumplimiento de deberes asistenciales o por el abandono de familia que algunos piden? Hablando propiamente de la cuestión económica. ¿Qué creen que pasa cuando llegan a los ministerios públicos? Y fíjese que mi esposo pues no me da dinero y ellos inmediatamente dicen, a ver, espéreme tantito, deme el nombre, ahorita lo voy a citar. Eso hacen. ¿Qué hacen comúnmente? No, lo batean a uno, perdón. ¿Nada más lo batean o qué hacen aparte de batear? Lo cuestionan de formas hasta indiscriminadas con tal de no recibirle la denuncia. Oyes, pero si te dan aunque sea algo. Pues sí, pues a veces me da 100, 200 pesos. Ahí está, te está dando dinero, te está dando dinero. No podemos nosotros llevarlo a juicio. Y van a buscar de tarea un criterio que diga acerca de eso. ¿Sí? Dos, ¿qué otra cosa te dicen? Y Término 66, maestro. adelante, Rafa Vadillo. ¿Que cuánto tiempo llevan? Que deben de ser más de 6 meses sin que te hayan dado dinero. Ahora van a buscar un criterio de la Corte acerca de eso. Hay un criterio de la Corte por ahí que señala cierta pequeña temporalidad. No es desde luego la jurisprudencia, pero es algo que al menos trata de llegar al punto de poder establecer que se es notoria la carencia o la necesidad. No es algo más que marcos que son ilustrativos. Vamos bien. ¿Qué otra cosa incluso señalan o invocan? Tienes que ir al lado, tienes que traer una resolución civil, tienes que llevarlo por vía. Y entonces digo, ¿estamos pintados? ¿Es una burla? ¿O será Fabián, será Celso que diga, espérame tantito, este criterio dice esto, y este criterio dice esto, y este criterio dice esto, ¿cierto o no? Pero llegamos con dinero, llegamos con criterios, con dinero, con fundamentos, con principios. No, no. Y tampoco profundizamos el caso, vamos bien. Desde este punto nos dice, ellos son total y absolutamente subjetivos. Valoran como se les hincha, como si fuera su camioneta. A ver, vamos a subir a Juan Manuel Maringa. No, no, ¿cómo se va a subir? ¿Se va a subir Ramiro López? No, no, menos, menos. ¿Se va a subir Josefina? No, ¿cómo crees? Está mal. No. Toman esto como si fuera algo suyo, como si fuera su camioneta, como si fuera algo que es de ellos, como si lo están respetando los derechos humanos, la Constitución. No, 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 no.
abandonan esta cuestión objetiva. Posteriormente dice, ahora sí, te reciben las pruebas de cargo como, están obligados a recibirte pruebas de cargo y de descargo, ¿no? ¿Bajo qué parámetros es obligatorio que te lo reciban? Si nos damos cuenta más adelante, ¿sí? Este artículo es muy profundo, demasiado profundo, porque tiene demasiadas variantes. Nos dice, durante la investigación, tanto el imputado como su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren que, ¿qué nos dice ahí? En términos de 66 que consideren pertinentes, profesor, y útiles para el esclarecimiento del hecho que se está llevando. ¿Qué pasa si al menos llega mi querido Ramiro López y pide que se haga esto, que se investigue aquello, que se lo conceden? No, porque eso no coincide con su investigación. Dices, espérame tantito. Entonces, tú solamente es el único que investigas y nadie puede traerte elementos o solicitarte elementos, puesto que tú consideras que no tiene relación con tu acusación, con lo que vas a preparar para chingarlo más adelante. No, no, eso no. ¿Cómo me estás pidiendo que te reciba cosas que me van a demeritar en un futuro, que van a atacarme, que van a volver frágil mi teoría del caso y que pueden hasta destruir mi caso? No, ¿cómo te lo voy a conceder? ¿No es esa su lógica? ¿Vamos bien? ¿Por qué dice pertinentes? ¿Por qué dice útiles? ¿Por qué? En términos 66, maestro, ¿Sí? porque pertenecen al caso, deben de que pertenecer a lo que estamos estudiando. Deben de pertenecer al caso, tanto en un antes, durante o después. Pueden pedirle un registro. ¿Qué pasa en los delitos, al menos, de despojo? ¿Se han dado cuenta de la problemática que existe? Es que en el año de 1950, doña Juanita estaba, y don Pedrito, que era su compadre, que se lo regaló, se lo prestó, pero después llegó el hijo, y el hijo dijo, ni madre, que es por él. Son cosas del año del caldo. Oye, es que quiero traer a don Juan. Y ese qué, don Juan, ¿qué? Pues es un viejito que vive ahí en mi colonia. No. Nada más lo que yo investigo, lo que yo hago, lo que tú, no. Está bien eso, abogado. No hay profundidad del caso. No estamos exponiendo, no estamos dándole pertinencia, ni siquiera estamos diciendo para qué lo quiero. ¿Qué utilidad para demostrar que al menos pues se trató de una donación, que al menos se trató de una posesión, que al menos se trató de una propiedad, que son derechos reales, tal vez no lo son, etcétera, etcétera? ¿Cierto o no? Hay mucha materia en esto, ¿vamos bien? Y nosotros regresamos al texto, nos dice con la debida diligencia. Cuando yo digo diligencia, ¿qué se imaginan? En términos 66, maestro, Sí, son los medios para poder llegar a un fin, proporcionar los medios para poder llegar a un fin. En este caso, el fin es llegar a la verdad, a la lógica. es un concepto que nos da Ángel, pero es el correcto. Tenemos Busque, 66, maestro. adelante Fabián. Tendría que ser rápidos, o sea, los procesos. Cuando nosotros le pedimos a alguien que haga algo y que lo haga de forma diligente, ¿qué significa eso? En términos 66, maestro. Vamos a permitir a Ramiro López y posteriormente a Celso Ramiro López. Que debe hacer las investigaciones que se le
soliciten de manera exhaustiva Sí. o como se les están pidiendo. Celso. Bueno, yo lo conceptualizaría como que con el cuidado suficiente y con con toda la debida atención e importancia de los actos que se están realizando. Si nosotros buscamos la palabra diligente o diligencia, ¿qué nos dicen? Términos 66, maestro. Rafa Badillo. Aquí estoy viendo una definición en materia penal de diligencia, de debida diligencia, que nos dice que es la obligación de las autoridades investigadoras de emplear todos los medios legales y humanos posibles para esclarecer un delito. Busca la Exige un... pura palabra diligencia. El 66, maestro. Está bien. Diligente tiene dos adjetivos, que es pronto, presto, ligero en el obrar, y dos, cuidadoso, exacto y activo. ¿Y así actúa el Ministerio Público? Maestro, yo tengo otro concepto también de diligencia. Adelante. Término 66. La palabra diligencia se refiere principalmente al cuidado, prontitud y eficiencia con la que se realiza una tarea. Dependiendo del contexto, también aluda a trámites específicos, especialmente legales o administrativos. Bueno, eso sería ya lo demás, como que no, pero sí habla del cuidado y de la eficiencia. Imagínense que ustedes están en su casa y le dicen a sus hijos, oye, a ver si me busca por ahí mis lentes, no los encuentro. Ahorita regreso, salen, regresan a los 10, 15 minutos. Oye, ¿encontraste mis lentes? Y ven a su hijo acostado con su jueguito. No, no lo encontré. Dices, oye, cabrón, pues ni siquiera te paraste. O lo hiciste de buena gana, o lo estuviste haciendo con esmero, una actitud positiva. Espérame, ahorita voy, corro. Cuando yo estuve hace muchos años en los ministerios públicos, en tribunales, me acerqué a una perito y le dije que yo quería asistir a la necropsia. Y me dijo, no, no, porque esa no es tu área. Yo estaba como auxiliar cerca del año del 98, 99. Y sentí feo, dije, no, pues no. Pasó el tiempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y entonces me llamó y me dice, oye, ven, Miguel. Y digo, dígame, doctor. Dice, ¿cuánto cobra? Y le digo, ah, cabrón. Le digo, ¿de cobrar? Sí, dice, ¿cuánto le estás cobrando a las personas que vienen y te preguntan cosas? Digo, no, yo no les cobro nada. Es más, si quiere voy a la última persona, le digo que venga para que diga que yo... No, 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 hijo, no me refiero a eso. ¿Cuánto cobras por clases de amabilidad? Porque tú eres el único de toda esta bola de hijos de la... Y aquí a todos los atienden como si fueran aboneros, como si les vinieran a cobrar. Los tratan de una manera horrible. Y tú, por el contrario, permítame tantito, ahorita voy a hacer esto, voy lo otro. Es más, ahorita subo, yo voy, yo traigo. Es más, ahorita se lo investigo. Gracias a esto, me dijo, acompáñame, vamos ahorita a ver por ahí un muertito. Y gracias a eso tuve la oportunidad de estar en varias necrotas. Y incluso yo sé que está mal decirlo, pero pues llegué a ser hasta su auxiliar en ciertas cuestiones técnicas que no era mi área, desde luego. Pero me comporté diligentemente o no me comporté diligentemente. Sí, pero sin en cambio no entendemos el pinche concepto. ¿Puede el Ministerio Público actuar como actuar? Lo que tenemos en pantalla es una recomendación como un shampoo o como una cerveza. Tómate esta, porque la Budweiser y la Coors son como para niñas. No, tómate una, che, los X. Hay una cerveza en Estados Unidos que le llaman King Cobra. No sé si la han probado. Pero esa cosa, por lo regular te dicen aguas, porque ahí hay violencia familiar, porque se la toma te pone bien pinche loco y termina atacando a todo el mundo, pues tiene mucho alcohol esas cervezas.
Entonces, ¿a qué quiero llegar? Todo esto es porque estamos analizando conceptos a fondo. Vamos bien. No les estamos pidiendo de favor, no les estamos recomendando cervezas o champús, no. Le estamos diciendo, ahí está escrito, y ahí guío mi escrito con esas palabras, ¿cierto o no? Nos dice garantizando el respeto y el derecho de las partes. Ese derecho de las partes, desde luego, que por el propio artículo 134, por ahí de su fracción segunda, lo invoca o no lo invoca, como obligación de los jueces. ¿Alguien quiere darle lectura? Sí, maestro, en términos del 66, artículo 134, deberes comunes de los jueces. En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados los siguientes. Primera, resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia dentro de los términos previstos en la ley, con sujeción a los principios que deban regir el ejercicio de la función jurisdiccional. Segunda, respetar y garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Si nos damos cuenta, la fracción primera nos dice que los jueces deben de ser igualmente diligentes y hacerlo todo conforme a los términos establecidos. Y si no lo hacen en los términos establecidos, ¿cómo nos inconformamos? Yo digo que yéndolos a apedrear. Término 66, maestro. Rafa Vadillo. Mediante los recursos, la aplicación de los recursos. ¿Cuál sería tu recurso que mencionas? Revocación, apelación. ¿Entiendes, entiendes cuál es uno y cuál es otro y su aplicatoriedad? ¿Los diferencias? A grandes rasgos, maestro. ¿Quieres que te haga un examen? Porque esto va a salir en YouTube. Lo dejamos para la próxima. Miguel Ramírez. Sí, maestro, para los jueces sería el de la queja previsto en el artículo 135. Unas cosas son recursos y otras cosas son medios de defensa. Y agradezco el valor de mi querido Rafa Vadillo. Eso te hace una persona que en el futuro puedes decir y hacer y decir, no, porque yo sí me lo sé. Y desde luego que saben que esto no es por hacerlo sentir mal, ¿no? Al contrario, dices, pues, ahora sí, en esta no me tocó, pero la próxima me voy a defender como gato boca arriba. Perfecto. Maestro, término 66. Un segundo, Ramiro López pide el uso de la voz también. Ramiro López. Maestro, una pregunta en relación a esto mismo que está comentando, respecto a las audiencias que se hacen en combos. Dice, a este artículo ellos resuelven mediante algunos oficios o reglamentos internos a raíz del COVID, que actualmente se siguen llevando vía remota las audiencias, e inclusive en una misma audiencia resuelven 10 o más asuntos que tiene por ahí pendiente el juez. Respecto a eso, ¿cabría esta parte de aquí del 135 o simplemente una queja ahí que debe ser presencial la audiencia? Y hay que entender al menos, no podemos nosotros también cerrarnos totalmente, ¿sí? Pero la queja en este caso es por los tiempos. Son tiempos establecidos. 15 días, 3 días, 6 meses. Todo tiene una temporalidad. Todo tiene una temporalidad. Y los jueces están obligados a respetar esos términos, esos tiempos, esas peticiones. Si no lo hacen, bueno, ¿sabes qué? Interpongo en este caso la queja, ¿sí? No es un recurso realmente, puesto que los únicos recursos es la revocación y la apelación del 456, pero podríamos utilizarlo como un medio de defensa, desde luego, para respetar al menos el 61 fracción 18 de la ley de amparo. Pero eso es por temporalidades. Y lo que tú preguntas por la cuestión
de que en combos y que lo hacen vía remota, tomando en consideración lo del COVID, si bien es cierto que eso detonó de alguna manera que esto se llevara a cabo bajo esta particularidad, no menos cierto es que hasta cierto punto resulta hasta conveniente. ¿Por qué? Porque gastas menos, no tienes que ir al tribunal, no tienes que ir a estar, mientras tenga definido una hora, adelante, ¿no? Pero sobre todo que no se violenten derechos humanos de ninguna de las partes. Porque podría ser que se violentara algún derecho y ahí se había un problema. Todos los jueces, por lo regular, eh, es normal, siempre señalan, ¿sabes qué? No, no hay tiempo, esto, lo otro. Estamos retrasados, tenemos mucho trabajo, ¿cierto? No. Pero precisamente porque existió una modificación por cuanto a las autoridades que son competentes, constitucionalmente hablando, de nuestros tribunales. ¿Qué modificación hubo gigantesca actualmente? En el pasado nuestros jueces no tenían esta figura jurídica, hoy sí. ¿Cuál es? En el pasado existía algo denominado el Consejo de la Judicatura, ¿cierto? ¿No? ¿Quién comandaba el Consejo de la Judicatura? Presidente de la Suprema Corte, maestro. Y entonces el presidente de la Suprema Corte, pues había un caso, decía, no hay problema. Es más, aquí no pasó nada. Y protegía a sus mismos magistrados, ¿cierto? No. Y hoy dicen, no. ¿Qué órgano surgió? En términos 66, maestro. Celso. El Tribunal de Disciplina Y y el entonces, órgano de administración. de aquí es distinto. ¿Por qué? Porque incluso no pueden ellos ni retrasar. Incluso hasta modificaciones constitucionales ya subsisten. No, no, espérame. ¿Cómo está eso de que no tiene tiempo el señorito? A mí no me interesa que no tenga tiempo. Tú tienes que respetar el derecho. No podemos apartarnos de la inmensidad de casos, pero tampoco podemos cobijarnos con eso de, pues, cuando a mí se me antoje, se me hinche, ¿cierto? No. Entonces la pregunta, aunque un poco ambigua, pero tiene razón de ser, querido amigo. Debemos de saber recursos y al menos derechos y cuestiones vinculatorias a la cuestión política estructuralmente hablando de los derechos que se generan en los países. ¿Vamos bien? Continuando al menos con la exposición, el debido proceso. 4 puntos del debido proceso, ¿cuáles son ellos? En términos de 66, maestro. Celso. Bueno, vamos a decirlo así, ser oído y vencido igual por un tribunal, que sean aceptadas las pruebas. Ay, y pues, se me bloquearon las otras dos, maestro. Se nota el entusiasmo de Celso, pero no la contundencia. Mauricio. Maestro, en términos del 66, que toda persona tiene derecho a que su asunto sea resuelto por un juez competente, al derecho de audiencia y de defensa, la legalidad dentro del procedimiento y una resolución fundada y motivada. En palabras sencillas, tienen derecho a que se les notifique del inicio de un procedimiento. 2, tienen derecho a aportar pruebas. 3, tienen derecho a alegar. Y 4, tienen derecho a que un tribunal resuelva lo planteado, ¿cierto o no? Debido a proceso instaurado en el 14 de nuestra Constitución, ¿cierto o no? Por ahí de nuestro párrafo segundo, ¿cierto o no?
¿Por qué es todo esto importante? Todo tiene una profundidad gigantesca de mucho conocimiento. Pero como se los dije a los alumnos de la clase pasada, ya para poder terminar, imagínense una báscula y de un lado, ¿sí?, hay mucho trabajo, incluso hasta cierto reconocimiento para ustedes. Muchas personas que los buscan, que les dicen, ayúdame, tengo un problema, y que ustedes sean personas identificables para llevar a cabo eso y tengan muchas horas de trabajo, muchísimas horas de trabajo, de estudio. Pero por el otro lado de nuestra báscula, ¿qué esperaríamos recibir? Dinero, comodidad, un reconocimiento personal, una publicidad gigantesca. Pero imagínense que del otro lado no tiene dinero. Del otro lado lo único que existe es el reconocimiento de que eres una persona intachable, una persona objetiva, una persona que al menos sabe de la delicadeza de los casos y que te preguntan por qué, porque eres una persona digna de preguntarle, de decirle, de cuestionarle, porque puede diferenciar entre el derecho y la justicia que señalaba Conturé, que señalaba Ulpiano, entre muchos otros grandes autores. Pero no te da dinero. ¿Seguirían en esa vertiente los próximos meses o años? Siendo que es un reflejo más que nada de un sacrificio. ¿Lo harían o no? ¿Le invertirían horas a esto? 10, 12, 14 horas a esto diario. Hay personas que les pagan por eso. Grandes personas que les paga el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Personas que les pagan incluso el mismo Poder Judicial. Imagínense que le digan a mi querido Rafita, ¿sabes qué, Rafita? Pues mira, ¿qué te parece si tú eres un investigador jurídico y lo que tú me traigas, yo te pongo una lanita? ¿Sería bonito, sería bueno o no? No casos, sino profundizar cuestiones teóricas muy importantes, doctrinarias. Eso es hermoso, ¿cierto o no? Pero es un alto nivel. Y los que no, pues solamente lo único que van a recibir, pues son felicitaciones, agradecimientos, cosas del alma. Pero eso no te va a dar de comer. Pero nos preocuparía el tener para comer o no. No niego que estamos vinculados por trabajo a las cuestiones, desde luego, de nuestras familias y de trabajo. Pero esto no se trata de esto. Esto se trata de que nosotros tenemos que tener esa objetividad, que tenemos que tener esos derechos humanos bien cimentados, para que los casos los analicemos a fondo y no como aquellos que dicen, tengo 100 casos al mes, he llevado 200 audiencias. ¿Creen que eso sirve? No. Por ello, estamos con calma analizando todo esto. Desafortunadamente, el tiempo nos ha abordado. Lo único que me quedaría sería agradecerles nuevamente estar con nosotros y pedirles nos veamos el próximo lunes de nueva cuenta. ¿Sale? Pasen bonito fin de semana. Buenas noches, maestro. Gracias, maestro. Buen fin de semana a todos. Adiós.